Vamos a resolver ahora integrales que se resuelven aplicando integración por partes, pero ellas se van a llamar integrales cíclicas porque justamente en el proceso de solución nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar nuevamente a la misma integral, ¿sí? Entonces vamos a verlas y pues ahí les voy a mostrar justamente por qué se le da ese nombre. Son estas dos que están acá, ¿sí? Pero antes de hacerla vamos a recordar entonces un poquito en qué consiste la integración por partes. Recuerde que la integración por partes es una técnica que se usa para resolver integrales de esta forma, ¿sí? Cuyo integrando sea el producto de dos funciones. Y justamente esa técnica es útil cuando una de esas funciones se puede derivar repetidas veces y la otra función se puede integrar repetidas veces. Entonces a la función, supongamos que f es la que se puede derivar repetidas veces, se le da un nombre, le damos el nombre de u, y a la función g, que es a la que vamos a integrar repetidas veces junto con el diferencial, se le da el nombre de b, ¿sí? Y por tanto, esa integral queda reescrita como la integral de u por db, ¿sí? Reemplazando esos dos. Y bueno, y esa integral la resolvemos, bueno, ya una vez está escrita de esta forma, y hagamos esta escogencia, esa integral es igual a esta fórmula que estoy escribiendo acá, u por b menos la integral de b por du, que se obtiene ¿de dónde? Se obtiene realmente de relacionar la derivada de un producto que se vio en cálculo 1, pues con este tipo de integrales, y justamente esta integración corresponde al proceso inverso de la derivada de un producto, ¿sí? Entonces, bien, esta es la integral, o esta más bien es la fórmula que vamos a utilizar para resolver integrales de esta forma. Pero resulta que, mira, en esta fórmula, ¿qué necesito? Necesito conocer a u, b, d y du. Y de la consideración inicial, es decir, de la transformación del integrando inicial con estas consideraciones, nada más tengo a u y tengo a db. Entonces me hace falta saber quién es d y quién es du. Entonces justamente por eso ella se dice que se debe derivar y esta se debe integrar, porque si tengo u, para hallar a du, lo que hago es derivar a u. Y si tengo a db, para hallar a b, entonces lo que tengo que es integrar a db, ¿sí? Bien, entonces teniendo pues estos valores, ya lo que hago pues reemplazar en la fórmula, y al reemplazar pues voy a llegar nuevamente a una integral, pero en comparación a la inicial va a ser más simplificada y la voy a poder resolver, ¿sí? Entonces más o menos en eso consiste la técnica de integración por partes. Vamos a ver entonces estas integrales de acá y aplicando pues esta fórmula que tengo aquí de integración por partes, y vamos a ver entonces por qué reciben el nombre de ser integrales cíclicas, ¿sí? Entonces vamos a escribir la primera. La primera es la integral de Euler a la x por coseno de x. Entonces, bien, entonces fíjense que de acuerdo a lo que estaba mencionando, este integrando cumple con esa estructura. Tengo un producto de funciones. La cuestión está en que yo voy a definir a una función como la que voy a derivar y la otra función como la que voy a integrar, ¿sí? Entonces justamente la escogencia del u y el de b está asociado a eso que acabo de mencionar. La que yo tome como u es la que voy a derivar y a la que tome como db es la que voy a integrar. Esta escogencia se hace teniendo en cuenta lo siguiente: si una de esas dos funciones no es integrable o no conozco la integral, pues ella va a ser u, pues porque no voy a poder integrarla, entonces a ella la tomo como función a derivar. Pero si tengo dos funciones para las cuales conozco las integrales o es posible integrar, entonces la escogencia del u y del db debe hacerse de tal manera que al calcular el du y el b, lo que obtenga es algo más simplificado o de igual grado, de igual nivel que la función en el integrando, y que no se amplifique. Entonces, para este caso yo voy a escoger a u como Euler a la x y a db como coseno de x. Si u es para mí Euler a la x, entonces du es la derivada de Euler a la x, que en este caso sería Euler a la x de x, es el mismo Euler a la x. Y db es coseno. Recuerda que ahorita había mencionado que lo voy a tomar con todo y su diferencial, porque para hallar a b voy a tener que integrar coseno de x,
de x, y la integral de coseno es seno de x, porque la derivada de seno es coseno, ¿sí? Listo, entonces ya tengo a u, de u, a de b y a b. Entonces, esa integral que tengo ahí, que es esta integral inicial, bajo la fórmula de integración por partes que mostré ahorita, esto es igual a u por b menos la integral de b por du. Eso es lo que voy a escribir aquí. Entonces, u en este caso sería Euler a la x y b seno de x. Entonces me queda Euler a la x por seno de x menos la integral de b, que es seno de x, por du, y du es Euler a la x de x. Listo, entonces mira, esa integral que obtienes ahora en comparación a la integral inicial realmente no se amplificó y tampoco se simplificó. O sea, si hacemos una comparación, digamos que es una integral igual, o sea, en el mismo nivel de complejidad, porque mira que tienes el producto de exponencial y de trigonométrica. Entonces, si quedó igual, ahora vamos a volver a aplicar integración por partes porque sigue teniendo la estructura de del integrando como producto. Entonces, yo voy a aplicar nuevamente integración por partes por allá y luego lo voy a reemplazar acá y a ella la voy a llamar i. Entonces, lo voy a hacer por acá. Mira, en i voy a hacer lo siguiente, nuevamente integración por partes. Voy a considerar nuevamente en mi función quién sería u y quién sería db. Listo, entonces para escoger a u y db, cuando tengo una integral que tiene la misma estructura de la inicial, yo debo seguir el mismo patrón de escogencia inicial para que la integral siga avanzando en su desarrollo y pues no retroceda o no llegue a algo que se me vaya a cancelar todo. Entonces, tomo a u, así como en el comienzo, a la exponencial y a db a la trigonométrica. Entonces, en este caso, u sería la exponencial y a de b sería la trigonométrica, seno de x. Entonces, si u es Euler a la x, entonces du es la derivada de Euler a la x, que es el mismo Euler a la x. Y db es seno de x con el diferencial, que había mencionado que se toma. Entonces, b es la integral de seno de x y la integral de seno de x es menos coseno de x, ¿sí? Porque la derivada de coseno es menos seno, y la integral de seno es menos coseno, bajo las fórmulas básicas. Entonces, listo. Bajo la fórmula de integración por partes, y sería igual a esa misma fórmula que escribí allá, que es u por b menos la integral de b por du. Entonces, reemplazando los valores obtenidos aquí en el proceso, entonces esto sería igual a u por b, Euler por menos coseno es menos Euler a la x por coseno de x, menos la integral de b, pero b es menos coseno, por du. Entonces este menos con ese menos lo voy a multiplicar y de una vez voy a colocarlo más y me quedaría coseno de x por Euler a la x de x, ¿sí? Entonces mira, aplicaste nuevamente integración por partes y llegaste otra vez a una integral que en comparación a la inicial ya no es del mismo nivel ni más simplificada, sino que es exactamente la misma. Y si es exactamente la misma, quiere decir de que si yo quiero aplicar nuevamente integración por partes porque es un producto, entonces volvería a hacer este mismo proceso porque es la misma integral. Entonces, ese proceso de volverlo a repetir es a lo que se le llama cíclico o ciclo. O sea, es como si cumpliste aquí un ciclo y ahora si quieres volverla a hacer, entonces tienes que volver a aplicar exactamente lo mismo, que no lo vamos a hacer. Que para este tipo de integrales en donde al hacerlo dos veces o varias veces llego a la integral inicial, pues ya no tengo que volver a integrar otra vez por partes, sino que voy a reemplazar y voy a hacer lo que voy a mostrarles acá de este lado. Mira, voy a reemplazar aquí en donde ya tengo la fórmula inicial de la primera consideración por integración por partes. Voy a reemplazar i, pero mira que i por aquí tengo que es menos Euler a la x coseno de x más esa integral. Te voy a reemplazarla, mira. El menos multiplica o afecta a todo i. Entonces, de una vez voy a aplicar la propiedad distributiva para definir los signos de cada uno de los términos. Entonces, menos por menos me da más. El primer término de lo que tengo allá es positivo. Menos
por más me queda menos integral de coseno de x, Euler a la x de x, ¿sí? Entonces decía, se llama cíclica porque llegué nuevamente a la integral inicial y ya no voy a volver a hacer lo mismo porque estaría nuevamente aplicando este mismo ciclo. Entonces lo que hago es lo siguiente, mira, voy a tomar esta integral y la voy a pasar al otro lado, como si la pasara como término semejante a sumar con esta otra integral. ¿Por qué a sumar? Porque ella está restando y si lo paso para acá pasa a sumar, ¿sí? No se me puede olvidar la constante de integración que obtengo de las integrales, que lo puedo colocar al final, pues porque todavía aquí tengo una integral indicada. Lo voy a colocar de una vez para que no se me olvide. Pero decía que esto lo voy a pasar de este lado, y si yo la paso de este lado, entonces mira lo que tengo, mira. La integral de Euler a la x coseno de x, que ya tenía aquí, más la integral de coseno de x, Euler a la x, de x, igual a esto que tengo de este lado, Euler a la x, seno de x, más Euler a la x, coseno de x, más c. Y bueno, de último es lo siguiente, mira, si yo tengo una integral de Euler a la x, coseno de x, más otra integral de Euler a la x, coseno de x, eso sería igual a dos integrales, porque es como si sumaras los coeficientes, es como si tuvieras una x más otra x, son 2x. En este caso, una integral más la otra igualita sería dos veces esa misma integral, coseno de x, igual a Euler a la x, seno de x, más Euler a la x, coseno de x, más c. Y de último, para ya poder tener esta integral, que era la que quería calcular, entonces este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, lo voy a hacer aquí de una vez, y al pasarlo a dividir, entonces me quedaría que mi integral inicial es igual a todo esto sobre 2, ¿sí? O un medio de lo que estaría. Fíjate entonces que la solución de la integral que me pidieron calcular es la que obtuve aquí y ya está resuelta. Y a eso se le llama integrales cíclicas y se hace aplicando integración por partes, ¿sí? Bien, vamos a hacer el ejemplo 2. Entonces, mira. Bueno, entonces mira, el segundo. Integral de seno a la 2 de x. Bien. Lo primero que voy a hacer para que podamos notar el producto de funciones es reescribir al seno al cuadrado como seno de x por seno de x. Y vale que yo haga aquí una anotación. Esta integral la vamos a poder resolver también con otra técnica de integración que se llama integrandos trigonométricos de senos y cosenos. La vamos a poder hacer, pero también se puede resolver por integración por partes y al hacerla vamos a llegar a una integral cíclica. Entonces vamos a mirar cómo sería con esta técnica de integración. Entonces mi primer paso es establecerla como un producto para que podamos ver que efectivamente el integrando cumple con la estructura de la técnica de integración, lo que me pide la técnica de integración, y ahora voy a hacer la escogencia de u y de b, y que realmente en este caso no sería una escogencia porque es la misma función, entonces me toca seno aquí y seno aquí, igualito. Entonces u la voy a llamar seno de x y de b también sería seno, el otro seno con el diferencial. Entonces si u es igual a seno de x, para calcular a du derivo esta función, la derivada de seno es coseno de x. Y para hallar a b, entonces si de b es esto, entonces b es igual a la integral de seno de x. Y la integral de seno de x es menos coseno de x. ¿Sí? Listo, entonces tengo u, b, de u y de b. Bien. Entonces vamos a reemplazar. Mi integral seno al cuadrado de x, bajo la fórmula de integración por partes que mostré, es u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Entonces u es seno y b es menos coseno. Entonces aquí me quedaría menos, multiplicando estos dos, seno de x por coseno de x, menos la integral de b, que sería esto, y este menos con este menos, lo voy a multiplicar y se convierte en más, coseno de x, que es b por du, que también es coseno, o sea, me quedaría coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x de x. Bien. Entonces, fíjate,
Esta integral nuevamente hago la comparación con respecto a la inicial. Si te das cuenta, en realidad pues ella no se amplificó, digamos que se mantuvo al mismo nivel porque sigues encontrando una función trigonométrica elevada al cuadrado y es una de senos y cosenos. Entonces digamos que tú dices, bueno, lo voy a hacer ahora nuevamente por partes. Entonces mira, si lo hago nuevamente por partes, mira lo que voy a obtener. Y la voy a llamar esta de aquí, y si yo llamo esta función y, entonces aquí yo la tendría que reescribir como el producto de las dos funciones de coseno, y así como lo hice al comienzo, u sería igual a coseno de x y de b sería igual a coseno de x con dx. Si u es igual a coseno, entonces du es la derivada de coseno, que es menos seno, y b sería la integral de coseno, que es seno. ¿Sí? Entonces reemplazo u por b menos la integral de b por du. Y tengo entonces, mira, u por b es coseno por seno, me quedaría seno por coseno o coseno por seno, menos la integral de b, que es seno, por du, que es menos seno, y este menos con este menos se convierte en más y me queda seno al cuadrado. Fíjate, entonces mira, ocurre algo similar al ejercicio de ahorita. Volví a obtener la integral inicial. Quiere decir que si vuelvo a aplicar integración por partes, otra vez haría este mismo ciclo, así que no lo voy a aplicar otra vez. Pero ahora si reemplazo, mira lo que ocurre. Si yo reemplazo en y por esto que obtuve, se va a cancelar todo, porque al colocar esto aquí, mira que sería seno por coseno, si lo coloco aquí positivo, porque se está multiplicando con esto, ese término se cancelaría con esto porque son opuestos. Y al colocar más seno al cuadrado, cuando lo pase para el otro lado, para hacer lo mismo que hice en el ejemplo 1, me quedaría la integral de seno al cuadrado menos la integral de seno al cuadrado, y eso sería 0. O sea, todo se me cancelaría. Quiere decir que en esta ocasión no se puede hacer por partes, sino que lo voy a hacer apoyándome en una identidad trigonométrica, que es esta que está aquí, ¿sí? Lo quería mostrar para que usted viera que en este caso no me sirve, pero es una exploración válida porque usted puede intentar resolverlo y se da cuenta que no sirve. Entonces, ¿cómo sería la forma entonces correcta de resolverlo? Lo voy a hacer apoyándome en esto. Mira, la identidad trigonométrica dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Si yo despejo de aquí a coseno cuadrado, obtengo, esto es 1 menos seno cuadrado. Si lo reemplazo aquí, entonces lo que tengo es menos seno de x por coseno de x más la integral esta sería igual a 1 menos seno al cuadrado de x, ¿sí? Esto es igual entonces a este primer término, lo sigo escribiendo igual, y me quedaría entonces, mira, integral de 1, separando las integrales para cada uno de los términos de las diferencias, sería la integral de 1 de x, es la integral de dx, es x, la voy a escribir de una vez, y más por menos, menos la integral de seno al cuadrado de x, ¿sí? De x. Bien, de este lado tengo que todo eso realmente es igual a la integral de seno de x al cuadrado. Y fíjate que nuevamente tengo la integral inicial, pero en este caso sí la puedo pasar al otro lado y no se me va a simplificar, porque aquí está negativo y cuando lo paso al otro lado pasaría positivo, pasaría a sumarse con esta. Y la constante de integración, que no se me puede olvidar, que es la que resulta de aplicar todas las integrales, si paso esto a este lado, entonces me quedaría, mira, la integral de seno al cuadrado más la integral de otra vez seno al cuadrado sería 2 veces integral de seno al cuadrado de x, así como lo hicimos ahorita, es igual a menos seno de x por coseno de x más x, más la constante de integración, porque recuerda que esto lo pasé. Y pues de último, este 2 que está multiplicando pasa a dividir, y si lo quito de una vez, entonces sería todo esto entre 2, eso es igual a la integral de seno al cuadrado.